Ok, mis hermanos, buenas tardes. Tengan todos ustedes desde los diferentes países que nos están acompañando. Bueno, pues como ya lo escucharon, mi nombre es Paco Orduña. Soy de México. Mi pastor es nuestro hermano Miguel Ángel Moreno Montoro y el día de hoy voy a compartirles algo que se llama cápsulas de fe. Entonces, mis hermanos, me voy a permitir compartir mi pantalla para que puedan observar. Es algo muy interesante acerca de nosotros, ciertas preguntas que muchas veces nos hacemos, pero pocas veces encontramos como que una respuesta y mucho menos una respuesta de parte científica. Espero que les guste, espero que se les haga interesante y por supuesto pues que sea de edificación para su vida. Ahorita van a ver una pequeña pantalla donde van a poder ustedes observar lo siguiente. Entonces, muy bien, vamos a empezar. Pongan atención. Cápsulas de fe. ¿Qué probabilidad hay de que yo exista y por qué estoy aquí en este lugar? Nosotros conocemos que un dado tiene 6 caras, 6 lados, por lo tanto la probabilidad de que pase una cara es de 1/6. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que tus padres se conocieran? Eso es de 1 entre 20,000. Ahora, que ellos se volvieran a hablar y tuvieran una cita es de 1 entre 10. Después, si nosotros seguimos investigando y que tuvieran una segunda cita, 1/100. Nosotros también vemos que si hubieran seguido hacia adelante y que tuvieran un hijo, sería como echar una moneda al aire. Si nosotros sumamos esta probabilidad desde 1 entre 40 millones que estemos en este momento. Ahora, no solo es eso, sino que los números se van a empezar a poner un poquito más complejos. Vamos a ver la parte biológica. Nosotros conocemos que para que un bebé nazca necesitamos un óvulo y un esperma. Esta probabilidad de que existas es de 1 entre 400 trillones. Que el día de hoy estemos aquí y que seamos quienes somos. Ahora, no solo eso, sino que esto tuvo que haber pasado con ustedes, con sus padres, con los padres de sus padres y así sucesivamente hasta la primera generación existente en esta tierra. Ahora, si una de esas personas no se hubiera conocido, automáticamente ustedes y yo no existiríamos en este mundo. Entonces, esa es la importancia que nosotros tenemos de la probabilidad de que existamos. Si sumamos todo esto, eso nos da 1 entre 10 a la 45,000. Eso quiere decir un 1 dividido entre 10 y 45,000 ceros abajo de ese. Ahora, nosotros tenemos que hacer una cuenta y sumamos todo esto y nos da 1 entre 10 a la 2,685,000. Eso quiere decir que si nosotros pudiéramos hacer un cálculo, tendríamos que juntar a todas las personas que están viviendo en el barrio de Queens, darles un dado, pero de 1,000,000 de millones de lados, hacerlos que tiren todos al mismo tiempo y todos que tengan el mismo resultado. Esa es la probabilidad de que existamos. Dice la palabra de Dios, sobre ti fui echado antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Salmo 22:10. El Salmo 22:10 dice, en otra versión, fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, mi Dios. Antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras yo ya te había apartado, dice Jeremías 1:5. No solo esa parte, sino mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego. También nosotros, si nosotros pensamos que formamos parte de un mundo donde todos estamos vivos, dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios para darnos varias cosas. Y atención con esto, para darnos sabiduría, justificación, santificación, redención. Y todo esto está, mis hermanos, en la cita para quien lo quiera anotar, 1 Corintios. Y dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, dice Mateo, mis hermanos, y por todo esto es que yo tengo fe en un Dios como este. Entonces, mis hermanos, ahora, ¿por qué les quise compartir esta parte? Porque nosotros muchas de las ocasiones nos hacemos esta pregunta de ¿por qué estamos en este lugar? Y si se dieron cuenta, esa probabilidad es tan pequeña, pero sin embargo estamos el día de hoy en este lugar y estamos escuchando de la palabra de Dios y por eso yo tengo fe en un Dios como este. Mis hermanos, no sé si alguno tenga una pregunta y le dejo el espacio a nuestro hermano Miguel Montoro, que nos hará un pequeño resumen de todo lo que les acabo de decir. Muchas gracias a nuestro hermano Paco. Y antes, hermanos, de comenzar formalmente con la exposición de este tema, yo quisiera recapitular en algo que nuestro hermano nos compartió en esta cápsula de fe, pero por cierto, esas cápsulas, si llaman su atención, están disponibles también en internet para que ustedes las puedan ver y compartirlas. Razonen lo último que el hermano nos dijo.
Imaginen entregarle a toda la población de Queens un dado, pero que no tenga 6 caras, sino que tenga 1 millón de caras. Y que después le digamos a la gente, como nos decía nuestro hermano, lancen los dados. Y resulta que todas las caras de todos los dados, de todas las personas, tienen que mostrar el mismo resultado. Esa es la probabilidad de que nosotros existamos. O sea, está totalmente en contra todo y sin embargo aquí estamos, ¿no? Como decía nuestro hermano, confiamos y creemos en que existe un Dios que ha diseñado todo y que nos ha traído hasta acá y no dudo que a muchos de nosotros nos ha conducido hasta esta charla en específico para escuchar el tema. Gracias al hermano Paco, le voy a pedir al Así, hermano bueno. Paco que si ustedes llevan gusto, en el chat que acompaña a esta transmisión nos pueda dejar su número telefónico para que ustedes lo agreguen si gustan ponerse en contacto con nuestro hermano y que él les comparta las cápsulas de fe que tienen. Sientan esa confianza, mis hermanos. Muchísimas gracias a Paco. Mis hermanos, voy a compartir pantalla para que así ustedes puedan ver un PowerPoint, una presentación con la cual yo quiero basarme en ella para compartir con ustedes el tema que hoy nos ocupa. Si alguno de los que están conectados no tienen el gusto y no tengo el gusto de conocerles, mi nombre es Miguel Montoro, servimos de tiempo completo en México a la obra de Dios durante aproximadamente 6 meses para después el resto del tiempo emplearlo en distintas invitaciones y actividades. Una de ellas es este maravilloso ministerio Fe Mueve Montañas, del cual el hermano Félix ya nos habló un poco. Hoy, mis hermanos, vamos a tratar el tema, el divorcio. O perdón, divorcio o perdón. Y sí quisiera yo, hermanos, que estuviéramos plenamente conscientes de que la idea del divorcio es una idea cada vez más presente en el ámbito del matrimonio, sin importar el país y sin importar el entorno social donde nos encontremos. Según las estadísticas a nivel mundial, de cada 10 parejas que se casan, de esas 10 parejas, entre 4 y 5 parejas ejercen el divorcio cuando apenas ha pasado 1 año de su relación. Y de esas 10 parejas, únicamente de 3 a 4 parejas alcanzan los 10 años de matrimonio. Y estas estadísticas contemplan las relaciones de personas que son creyentes y de personas que son no creyentes. Así que estamos hablando de un problema realmente presente y cada vez más constante. Problemas que generan muchos conflictos hacia el interior de familias y de iglesias cuando se presentan. Por eso, como nuestro hermano Félix nos señalaba, en este año, en 4 de las 12 conferencias virtuales que cada primer domingo de mes tiene Fe Mueve Montañas, estaremos tratando el tema del divorcio desde distintas ópticas. Hoy responderemos a la pregunta, ¿divorcio o perdón? Les recuerdo, hermanos, que en el chat que acompaña a esta transmisión, que lo pueden encontrar en la parte de abajo, si ustedes ingresan, en la primera ocurrencia del chat van a encontrar 2 links o 2 enlaces. Si ustedes no logran verlos y para asegurar que todos tengan acceso a esos links, le voy a pedir a nuestro hermano Félix Frías que ahí en el chat él pueda copiar y pueda volver a colocar los links. Esos links o enlaces les conducen a ustedes a 2 espacios totalmente anónimos. El primero es una encuesta anónima, donde únicamente se le pide a usted que ejerza el voto respondiendo a una pregunta. ¿Has pensado alguna vez en el divorcio? Obviamente hablando de la relación de pareja que cada uno de nosotros tenga en el vínculo matrimonial. El segundo enlace es un espacio de preguntas totalmente abiertas. Recuerden, ambos espacios son completamente anónimos, totalmente anónimos. Nadie va a saber quién es la persona que está dejando los datos. Cuando termine esta exposición y nuestro hermano Félix interactúe con ustedes para la parte donde estaremos respondiendo preguntas, entonces yo ingresaré a estos enlaces anónimos para mostrarles en pantalla los resultados o las preguntas que nos son dirigidas sobre el tema de hoy, divorcio o perdón. Si algún hermano está interesado en profundizar
en el tema del matrimonio cristiano y sus crisis, de manera completamente gratuita, hermanos, les ofrezco uno de mis libros que se llama El reino de los supuestos, el matrimonio cristiano, sus crisis y el extraordinario poder restaurador de Dios. Así se llama. Y aunque este y otros de mis libros están disponibles en la plataforma de Amazon, yo quiero ofrecérselos de manera totalmente gratuita. Solamente tienen que dejar un pequeño mensaje a través del servicio de mensajería de WhatsApp para que yo les haga llegar en formato digital el libro. Si alguno está interesado, ahí en el chat que acompaña la transmisión, van a encontrar el número telefónico de su servidor, pero también el número telefónico del hermano Félix Frías. Como responsables del Ministerio Fe Mueve Montañas, podemos hacerles llegar a ustedes dicho material. Disfrútenlo, créanme, en verdad pueden ingresar a Amazon, escriban El Reino de los Supuestos, Miguel Montoro, y van a ver ahí varios comentarios de los usuarios que han adquirido y han leído el libro. Créanme, por la forma como está escrito, realmente nos hace reaccionar acerca de lo fácil que resulta para los matrimonios el confundir el camino y vivir en un reino de supuestos donde creemos que todo está bien, pero las cosas no están bien. Y eso obviamente nos lleva a la inevitable crisis del divorcio. Bien, en pantalla, mis hermanos, yo quisiera que reflexionáramos por unos pequeños minutos en una breve introducción acerca de lo que el matrimonio es, para ya entonces conectar con la idea del divorcio. En redes sociales, en cualquiera de los espacios, síganme con esa imagen de perfil, Miguel Montoro. Mis hermanos, es importante entender que Dios ha concebido el matrimonio como base de la familia. Y aunque muchos de nosotros hemos escuchado aquella frase trillada de que el matrimonio es base de la sociedad, más allá del contexto social, quiero que realmente pensemos en la forma en que Dios mira al matrimonio, no en la forma como lo mira la sociedad, sino en la forma como Dios lo está mirando, porque Dios lo ve como estructura de la familia. Recuerden, Dios crea a Adán y crea a Eva. Y es hasta el momento en el cual Eva entra en el escenario del libro de Génesis que el registro de este libro dice, y vio Dios que todo era bueno en gran manera. Hasta que Eva aparece en escena, la estructura está perfecta. Ahora, Dios, ustedes lo saben, con la omnipotencia que tiene, Dios bien pudo haber creado un Adán para después crear otro Adán, o pudo haber creado un Adán, pero con toda una familia completa, esposa e hijos. Dios pudo haberlo hecho, por supuesto, tiene el poder para hacerlo. Pero si quiso seguir ese proceso de crear a un hombre para después crear a una mujer, y entonces entregar a ellos la responsabilidad de gestar a las familias, es porque Dios nos está diciendo algo muy importante. Y eso que Dios nos está diciendo es que Él desea que sean dos y solo dos personas sobre las cuales descanse la responsabilidad de poner la base de la estructura que hoy nosotros llamamos sociedad. Buenos matrimonios garantizan buenas sociedades. Buenos matrimonios garantizan buenas iglesias. El matrimonio para Dios es base de la familia. Ahora, continuando, mis hermanos, quiero que respondamos a la pregunta que acaban de ver en la pantalla con la Biblia. ¿Qué es el matrimonio? Y vamos a responder utilizando la Biblia. Primero, que algo nos quede claro. El matrimonio es una relación. Tengo yo aquí a la vista mi escritura. Les voy a pedir que quien lleve gusto para que así también interactuemos y usted vaya viendo las citas que yo les estoy referenciando. Busquemos en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 19, y veamos lo que dicen los versículos 4 al 6. Él, respondiendo, San Mateo capítulo 19, versículo 4, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dos que se convierte en uno. El matrimonio es una relación, un espacio donde dos entes distintos entran en una interacción. Pero el matrimonio es una interacción, vean la pantalla, pero que está basada en el amor. Eso nos dice Efesios 5:25
y Tito 2:4. Estoy buscando en mi Biblia la carta de Pablo a los Efesios para leerles el capítulo 5, versículo 25, que a la letra dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Comparen esta cita, hermanos, con lo que dice la carta de Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Así que tenemos por un lado a Dios, mirando el matrimonio como una relación, y después, por otro lado, haciéndonos entender que esa relación está fundamentada en amor del esposo a la esposa y en amor de la esposa al esposo. Está basada en el amor. ¿Qué es el matrimonio? Una relación, pero que está basada en el amor. Pero además, continuamos respondiendo a la pregunta, es una relación con un alto nivel de intimidad. Seguramente el pasaje que yo voy a leerles en Génesis capítulo 2, versículo 24, muchos lo han escuchado. Entonces, dice la escritura, perdón, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Así que tenemos una relación donde hay una interacción de dos personas basada en el amor y que debe estar plagada de intimidad. Debe haber una comunicación a un nivel tan profundo como no puede ni debe existir en ninguna otra relación, ni con la relación que tiene que ver con nuestros hijos, ni con la relación que tiene que ver con nuestra familia política o de sangre, ni con la relación que tiene que ver con nuestros líderes o pastores. La relación del matrimonio llega a un nivel de intimidad como no existe en ningún lado. Pero además de eso, también la Biblia nos enseña que debiera ser una relación que produce felicidad. Pongan mucha atención a lo que voy a leerles en Proverbios capítulo 5, versículo 18, donde la palabra de Dios dice, sea bendito tu manantial, escuchen la expresión, y alégrate, alégrate con la mujer de tu juventud. Comparen este pasaje, mis hermanos, con Eclesiastés. Ahora vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 9, y en Eclesiastés, capítulo 9, vamos a leer el versículo 9. La palabra de Dios dice así, Eclesiastés, capítulo 9, versículo 9. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. ¿Se dan cuenta? Dios nos presenta el matrimonio como un entorno que está caracterizado por la alegría. Hermanos que estamos aquí reunidos y que somos parte de un vínculo matrimonial, escuchen bien la pregunta que les voy a plantear. ¿Cuándo fue la última vez que tú y tu esposa, que tú y tu esposo rieron a carcajadas? ¿Cuándo fue la última vez que se alegraron? ¿Cuándo fue la última vez que recordaron algo gracioso que sucedió y platicaron durante largos minutos sobre eso? ¿Cuándo fue la última vez que se pusieron a platicar y sintieron alegría? ¿Cuándo fue la última vez que sentados frente al televisor viendo alguna película, charlaron y charlaron y charlaron sobre las cosas que a los dos les interesan? Yo lo sé, con los años llegan los hijos, los afanes aumentan, pero el problema es que, aunque los hijos llegan y los afanes aumentan, nosotros no hacemos nada para contrarrestar esa carga y entramos en ese juego de la rutina que lamentablemente evita que nosotros convirtamos nuestro matrimonio en una fuente de alegría. Teniendo esto en mente, vean en pantalla un resumen de las 4 cosas que yo les he comentado hasta este momento, viéndolas desde la izquierda hacia la derecha. ¿Qué es el matrimonio? Sí, claro, es la base de la estructura familiar, pero es una relación que debe de estar totalmente fundamentada en el amor, que debe provocar y producir una profunda intimidad y sobre todo debe estar provocando una profunda alegría. Que nos quede claro,
Si esas 4 cosas no están presentes en nuestra relación matrimonial, entonces las cosas no puedo yo decir que están mal, pero sí, en nuestro matrimonio están creadas las condiciones para que algo pueda suceder de una pésima manera. Bien, en nuestra última pantalla, ¿qué es lo que deducimos de todo esto? Me regreso al anterior. Si el matrimonio son las 4 cosas que ustedes ven, por lógica, entonces, para Dios, el matrimonio es el ámbito más directo a través del cual Dios se da a conocer al mundo. Por eso Dios crea el matrimonio, para que nosotros llevemos el concepto de Dios al mundo. Y ustedes se preguntarán, pero ¿cómo es eso posible? Observen la pantalla. Una relación basada en el amor, una relación que produce profunda intimidad y una relación que provoca profunda alegría. Les pregunto a ustedes, mis hermanos, esas 4 cosas que ven en la pantalla, ¿aplican también a la relación que como creyentes nosotros tenemos con Dios? Nuestra relación con Dios como Padre es una relación donde interactuamos con Él. Amén, por supuesto. Nuestra relación con Dios es una relación basada en amor. Por favor, piensen en el hecho de que el Dios eterno haya tomado la decisión, como dice una bella poesía, de cruzar el infinito mar de estrellas para llegar ante nosotros y clavarse en una cruz. Claro que es una relación donde hay amor. Por supuesto que hay una relación donde hay intimidad, porque hay muchas cosas que están aquí en el interior de nuestra alma, que seamos sinceros, solamente Dios las conoce. Y por supuesto que es una relación que produce alegría, porque si Dios no estuviera en nuestras vidas no serían lo que son. Exacto. Las mismas 4 cosas que aplican en el contexto del matrimonio aplican a nuestra relación con Dios. En consecuencia, Dios desea que nuestros matrimonios, como ven en la pantalla, se conviertan en la manera más directa de que el mundo conozca el amor de Dios. Y ahora, lamentablemente, tenemos que hablar de las malas noticias. El pecado entra en el mundo, el pecado corrompe todo, lo que por supuesto incluye al matrimonio. Y a partir de entonces empieza un régimen de conflicto entre el hombre y la mujer. Desde el pecado original, quienes hemos leído Génesis capítulo 3, Dios diciéndole a la mujer, tú siempre vas a desear a tu esposo, siempre vas a estar literalmente extendiendo tus brazos y él siempre va a usar eso para dominarte. Desde el principio, desde la aparición del pecado original, los resultados de la presencia del pecado los podríamos definir con una sola palabra: conflicto, conflicto, conflicto. Y la relación matrimonial, que debería caracterizarse por estos 4 aspectos, ¿los recuerdan? Una relación donde exista amor, intimidad y alegría. Ese modelo perfecto se rompe y el pecado hace que la relación entre en conflicto. Y al entrar en conflicto, entonces yo como pareja ya no busco la bendición de la persona que Dios me ha provisto para mí, sino que ahora busco primero el beneficio hacia mi vida. Ya después, si algo me sobra, entonces lo dirigiré hacia la persona que convive conmigo. ¿Cómo se le llama al hecho de que una persona piense primero en ella y después piense en los demás? Mis hermanos, en cualquier país de este planeta, a eso se le llama egoísmo. Así que el pecado original ha puesto a las parejas en conflicto. Recuerden que hay un chat esperándoles, perdón, una encuesta esperándoles en el chat de esta transmisión. Simplemente de manera anónima contéstanos. ¿Has pensado alguna vez en el divorcio? Siendo tú una pareja cristiana, ¿ha cruzado por tu cabeza la idea? Y si encontramos respuestas que nos dicen que sí, que lo veremos dentro de unos minutos, entonces ahí tendremos la prueba clara de que realmente el conflicto siempre está constantemente presente. ¿Por qué?
porque el conflicto hace que crezca el ego y que la gracia disminuya. El esposo solo vive, gracias al conflicto, en querer tener la razón, la esposa solo vive en querer tener la razón, los dos viven para tener la razón, los dos se olvidan de darle la razón a Dios y la consecuencia es que el conflicto empieza a generar una separación que se hace cada vez más y más y más y más grande. Y esa separación que provoca que en nuestra mente y en nuestro corazón como esposos empecemos a pensar cosas como, esto ya no es una relación, que pensemos cosas como, aquí ya no hay amor, que pensemos cosas como, ya no siento intimidad, no siento que me comprenda, que pensemos cosas como, aquí yo no siento alegría. Y entonces eso nos lleve a la conclusión lógica. Si yo no estoy recibiendo en esta relación lo que necesito, entonces, ¿qué caso tiene seguir? Y Satanás, astuto como serpiente, sabe que si él logra destruir el matrimonio, destruirá a la base familiar, lo que a su vez le da sentido a la sociedad. Satanás sabe que si él destruye tu relación a través del conflicto, a través del ego, a través del convencerte a ti, mujer cristiana, que tú tienes la razón, que ya no vale la pena luchar, que no importa lo que hagas, él nunca va a cambiar, que te convence a ti, amado hermano, que las cosas nunca van a mejorar, que ella no te comprende, que no valora el esfuerzo que haces, y entonces Satanás asesta un brutal golpe que hace que los matrimonios de esa separación emocional después ya piensen en la separación legal. Y por favor, no nos creamos esa mentira de que al ver a las parejas caminando por los pasillos de la iglesia, estamos contemplando matrimonios felices, puesto que muchos de esos matrimonios que los vemos caminando por los pasillos de la iglesia, nunca los vamos a ver manifestándose amor. Las caricias, las palabras de cariño han desaparecido desde hace mucho tiempo. Es más, muchos en casa llegan a dormir en camas separadas. Ya están divorciados emocionalmente. Lo único que les hace falta es firmar un divorcio legal. Pero como nosotros lo único que vemos es a una pareja caminando, nos creemos esa mentira de, mira, qué ejemplo de matrimonio. Recuerden, regreso a la pantalla, necesitan estar estas 4 cosas para que nuestras relaciones eviten el conflicto. Una verdadera interacción basada en el amor, con intimidad, que produzca alegría. Mis hermanos, ¿y qué pasa cuando el conflicto escala hasta que llega a un punto que ya no puede continuar? Sí, se piensa en el divorcio, efectivamente. Pero yo quisiera, en los últimos minutos de esta exposición, hacerles pensar en algo con relación al divorcio, porque nuestro tema de hoy se llama divorcio o perdón. ¿Qué es lo mejor? ¿Que apuestes a la separación o lo mejor es que apuestes al perdón? Hablemos primero del perdón para después regresar a ese asunto de considerar la separación. Vamos pues a colocar la cereza del pastel en el conflicto que ya se ha presentado. Mis hermanos, pensemos en el perdón. Analicen lo que es el perdón, pero por favor, analícenlo desde un punto de vista distinto, porque seguramente muchos de ustedes, hermanos, con el conocimiento que tienen en la palabra de Dios, o muchos tal vez con la experiencia que tienen de aconsejar a otras personas, diremos cosas muy precisas y correctas sobre el perdón. Cosas como debemos perdonar, porque el perdonar hace que nosotros nos equiparemos con Dios. Si Dios tuvo la capacidad de perdonarnos, si yo me atrevo a perdonar, me equiparo con Dios. Subo esas escaleras hacia donde está la persona de Dios para que mi vida sea un reflejo de Él. Perfecto. Si alguien nos dice, es posible perdonar, cuando yo tomo a la persona que me ha dañado y separo a esa persona del daño que me hizo, de tal forma que yo dejo atrás el daño que la persona me ha hecho y
me concentro en ver a la persona como alguien que me necesita mi apoyo y mi comprensión. Excelente, mis hermanos. O tal vez podamos encontrar otras definiciones, incluso bíblicas, que nos pueden ayudar. Alguien podría argumentar que el perdonar es un acto de amor para alguien que no lo merece, lo que sería como la gracia inmerecida que Dios nos dio. Tal vez alguien diría que, como la Biblia dice, hay que revestirnos de amor, que es el vínculo perfecto, o para ser más precisos, en la traducción de la Biblia, que es el vínculo de la perfecta unión. En consecuencia, si ejercemos amor, estaremos ejerciendo un vínculo perfecto y con ello podría venir el perdón. Y saben, comentarios como este u otros estarían totalmente correctos, pero hoy yo quiero que nos acerquemos al perdón de una forma diferente que nos va a conectar con lo que yo he estado exponiendo en los minutos anteriores. ¿Y cuál es esa forma diferente? Por favor, analícenlo. Y quiero que lo hagamos a través de lo que pasa con Cristo en la cruz, un pasaje de la Biblia que todos los creyentes conocemos. Imaginemos a nuestro amado Salvador en la cruz. Nosotros sabemos que en esas expresiones de Cristo en la cruz, que han llegado a ser conocidas como las 7 palabras, existe particularmente una que pareciera ser el resumen de todo lo que Dios a través de Cristo estaba aspirando a hacer en esa cruz. ¿Cuál es esa expresión? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y una vez que Jesús ejerce el perdón, ya todo está en el lugar que debe de estar. La redención se ha completado. La criatura ha vuelto a ser rescatada. El infierno pierde su poder y Cristo exclama, consumado es. Todo ha sido finalizado. Pero por favor, entiéndanlo. Cristo está en la cruz y está observando a quienes le mostraron repudio, rechazo, ira, enojo, agresividad. Y a todos ellos, a todos, Jesús los incluye en el Padre, perdónalos. No dice, Padre, yo los perdono, porque Cristo ya los ha perdonado desde el momento en que está muriendo por ellos. Pero le está pidiendo a Dios que Dios no les tome en cuenta la maldad de estar asesinando a su propio hijo. Así que Cristo, mis amados hermanos, al estar en la cruz tenía 2 alternativas. La primera alternativa era que él se fuera de este mundo cargado de resentimiento, cargado de, recuerden la palabra, conflicto, lleno de ira y con deseos de venganza, porque cuando dejamos crecer el conflicto, escuchen esto, lo único que queda detrás del conflicto son las ansias de venganza. Quiero venganza por el daño que yo he recibido. Pero también Cristo tenía otra alternativa, y esa otra alternativa era irse libre de conflicto, libre de rencor, libre de resentimiento. Y para poderlo lograr, Cristo tenía que ejercer perdón. Y sabemos lo que Cristo hizo, mis hermanos. Cristo perdonó. Pero escuchen, desde el momento en que Cristo perdona, Cristo está renunciando a su derecho de cobrar venganza. Ahora conéctenlo con la primera parte de la exposición. En la cruz del Calvario, Cristo renuncia a su ego. Cristo renuncia a él sacar ventaja de la situación. Cristo renuncia a pensar primero en él para pensar en los que están a su alrededor. Por eso quiero que hoy visualicemos el perdón de una forma diferente. El perdón no es otra cosa más que la humillación del ego. La entrada del pecado en el mundo generó conflicto en el matrimonio y de ese plan maravilloso de los 4 aspectos que ves en la pantalla, nosotros hoy tenemos matrimonios que no se parecen para nada a lo que estás viendo en la pantalla. No se parecen en nada. Y eso provoca conflicto y cuando el conflicto crece, ¿te acuerdas lo que mencioné?
Lo único que queda aquí en la cabeza es las ansias de venganza, donde la esposa ya no razona nada, a donde ella como mujer cristiana dice, esto no va para ningún lado, y no importa al pastor, predicador o consejero o escritor de libros que le pongamos enfrente, cuando ya lo que quiere es venganza. La mujer dice, no más, esto se acabó. Pero a la inversa también sucede. Cuando ya el hombre, presa del conflicto, ha caído en el deseo de venganza, el hombre de Dios dice, se acabó, no puedo más. Y entonces entra el divorcio. Divorcio o perdón. Por supuesto que la respuesta a la pregunta que da título a nuestro tema es perdón. El problema es que no todas las parejas cristianas que eligen el camino de entrar a una separación deciden elegir el perdón. ¿Por qué? ¿Por qué hay parejas cristianas que se divorcian? Si acabamos de hablar del poder restaurador que el perdón tiene, si el vivir un ejercicio de perdón nos lleva a reconstruirnos por dentro, para entonces reconstruir nuestros matrimonios, para que empiecen a moverse bajo condiciones distintas, bajo ideas renovadas. ¿Por qué los matrimonios cristianos renuncian a eso? ¿Por qué renunciamos a eso? Y todo nos vuelve a encadenar a lo mismo, porque llega un momento en que él, ella o los dos no están dispuestos a ejercer perdón, porque no están dispuestos a humillar su ego. Bajo el argumento que quieran, ya fue demasiado dolor, ya di demasiadas oportunidades, este hombre, esta mujer me han fallado tantas veces, y nosotros les podemos decir, ¿y tú cuántas veces le fallaste a Dios y sin embargo te volvió a dar una nueva oportunidad? Pero como ya estamos en una condición de total ego y no queremos renunciar a él, estos argumentos no los escuchamos, estos argumentos nos suenan a pérdida de tiempo, no queremos hacer caso de ellos. ¿Cuáles son los posibles conflictos que un matrimonio puede tener? Incomunicación, dificultades a la hora de poder poner en orden las finanzas familiares, el dejar entrar agentes externos a la relación y que estos agentes a su vez produzcan y provoquen que nosotros sintamos que mi esposo o mi esposa le hace más caso a otras personas que a mí, o quieren que hablemos de problemas más serios, el descubrir que mi esposo o mi esposa están teniendo un flirteo o coqueteo con otra persona, o podemos incluso hablar de adulterios confesados, confesos, o incluso podemos hablar de decepciones profundas donde yo como esposa cristiana he descubierto una vida de total inmoralidad en mi esposo, o yo como esposo he llegado a descubrir en mi esposa una vida de completa inmoralidad. Mis hermanos, y si quieren podemos seguir hablando de problemas matrimoniales, pero ¿saben? Absolutamente ninguno de ellos, ninguno es más poderoso que el perdón. Ninguno. Pero entonces, ¿por qué a pesar de eso las parejas se divorcian, cristianas? Porque no están dispuestas a renunciar al ego. Quieren ese pequeño espacio donde desean obtener venganza. Mis hermanos, en el primer tema sobre divorcio, de los 4 que a lo largo de un año tendremos en Fe Mueve Montañas, queremos hacer entrar en razón, y así lo esperamos, a muchos matrimonios que pudieran a través de este video identificarse con esta situación, que la están viviendo o la comienzan a pensar o están rodeados de personas creyentes que están entrando en conflictos de divorcio y que no saben cómo aconsejarles. Hoy creo que hemos aprendido algo importante. Entre el divorcio y el perdón, la primera opción siempre debe de ser el perdón. Cuando se apunta hacia el perdón, se apunta a la acción espiritual restauradora de Dios. Cuando se apunta hacia el divorcio, se apunta a un actuar bajo la carne, donde realmente Dios no está ejerciendo su voluntad. Pero ¿por qué decidimos elegir el divorcio? Porque recuerden, no queremos, bajo ninguna circunstancia, humillar nuestro ego. Mis amados hermanos,
como matrimonios que estamos aquí reunidos. No hay problema que el perdón no pueda resolver, pero para ello tienes que doblegar tu ego. Y al ego no le gusta doblegarse. El ego quiere sacar ventaja. El ego quiere tener la razón. El ego quiere lastimar a la persona que está enfrente. Por eso es que para ejercer el perdón debe haber un profundo acto de humillación. Por favor, entendámoslo. Divorcio, perdón, indudablemente perdón. El perdón puede resolver cualquier cantidad de problemas. No importa la dificultad que un matrimonio tenga, no importa la situación, por espantoso, terrible que nos parezca, tiene solución en el perdón. Pero para poder perdonar, tenemos que doblegar nuestros egos y humillarnos. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a hacerlo? Si algún matrimonio en crisis está viendo esta transmisión, esta conferencia, ya sea que la haya visto en vivo o la pueda ver a través de alguna reproducción posterior en los espacios de redes sociales a donde pueda llegar, por favor, les invito a que antes de pensar en romper un pacto que Dios estableció, ¿por qué no mejor piensan en restaurar? Pero para pensar en restaurar, lo primero que hay que hacer es ir a buscar a Dios y decirle a Dios, quebranta mi ego, quebranta mi ego, para que sienta por esa persona que me ha lastimado el mismo amor que tú sentiste por mí cuando yo te lastimé una y otra vez. Veremos distintas facetas sobre el divorcio, hermanos, y hablaremos de cosas muy interesantes. Así que, de mi parte, cerrando pues ya la charla, les invito a que estén pendientes de Fe Mueve Montañas. Entramos a una breve sección de preguntas y respuestas que mi hermano Félix Frías tomará en unos segundos. Yo solamente les reitero, mis hermanos, en el chat que acompaña esta transmisión, busquen dos enlaces, uno que les lleva a una pregunta anónima y otro enlace que les lleva a un espacio donde pueden hacer preguntas, la que ustedes gusten sobre el tema e incluso sobre cualquier otro tema, porque ya en unos segundos pasaremos a responderlas. Solo les recuerdo que en el transcurso de las siguientes horas, en el canal personal de su servidor, en YouTube, van a poder encontrar esta conferencia para poder volverla a ver o poderla compartir. Que Dios les bendiga, hermanos. Buen inicio de año. Yo soy Miguel Montoro. Estamos a sus órdenes. Hermano Félix Frías. Bien, mis hermanos, gracias a Dios por su palabra, bien explicada por el hermano Miguel Montoro, y gracias al Señor Jesús que desde la cruz nos enseñó que el perdón debe ser la primera opción. Hay una cita bíblica que quiero leer antes de las preguntas y es Primera de Pedro 4:8 que dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y en el Antiguo Testamento dice textualmente que el amor cubrirá todas las faltas. Verdaderamente que lo más importante es entender que no somos perfectos, pero Dios es perfecto y Dios puede restaurar tu matrimonio y Dios puede darte la capacidad de perdonar aun cuando no la tengamos, humanamente hablando. Dios puede poner en ti el querer como el hacer y Dios puede crear en ti ese deseo de perdonar como Él perdonó, que es lo que nos dice Efesios capítulo 4, versículo 32, que debemos perdonar como Cristo también nos perdonó. Y si vamos a Colosenses, dice que debemos soportarnos los unos a los otros. Así que mis hermanos, como dijo Miguel, el amor es el vínculo perfecto. Sin más preámbulo, queremos darle las gracias a todos los hermanos que se han conectado. Desde ahora, tanto los micrófonos como el chat están abiertos para que si alguien tiene una pregunta específica de este tema, puede hacerla. Si alguien tiene un comentario sobre la cápsula de fe, también puede hacerlo. Y también Miguel, él va a introducir lo que son los resultados de la encuesta y las preguntas que tenemos. Si no hay nadie que tiene una pregunta, vamos a decir ahora mismo que la puede decir
por su micrófono. Así que mis hermanos, los micrófonos están abiertos. Si alguien tiene una pregunta, comenzamos con eso. Si no, vamos a ir a la encuesta y en el chat. Estimados hermanos, me permito compartirles pantalla. Hasta hace unos minutos, esta pequeña encuesta que les estamos mostrando arroja los siguientes resultados. De un total de 9 participaciones, se planteó la pregunta: ¿has pensado alguna vez en el divorcio? Estos son los resultados. El 78% dice que sí, mientras que dicen que no el 22% de las respuestas. Si lo analizan, es perfectamente compatible con la estadística que yo les daba al principio, donde, exacto, el 78% de las personas conciben la idea del divorcio y, lamentablemente, también el 78% también lo lleva a cabo. Dejo de compartir pantalla. Nuestro hermano Félix Frías sigue interactuando con nosotros para que les muestre yo ya en cuestión de unos segundos las preguntas que tenemos también en el área anónima. Hermano Félix. ¿Alguien que quiera abrir su micrófono y hacer una pregunta directamente? O si no, lo que vamos a hacer es que cuando Miguel esté ready, él va a poner las preguntas en la pantalla y vamos a comenzar contestando las preguntas que ya se han hecho en Slido. Muy bien. Dale, Miguel. Sí, perdón. Hermanos, estamos ya abriendo las preguntas. En cuestión ya de unos minutos se las mostramos. No sin antes recordarles que está a su disposición el libro El reino de los supuestos, el matrimonio cristiano, sus crisis y el extraordinario poder restaurador de Dios. En el chat están los números telefónicos del hermano Félix Frías, de su servidor, por si alguien gusta ser agregado, mis hermanos, al grupo de WhatsApp de Fe Mueve Montañas, pero también si alguien desea ponerse en contacto con el hermano Paco y conocer un poco más de cerca sus cápsulas de fe. En pantalla, estoy ya cerca de poderles poner las preguntas. Aquí están mis hermanos y ahora sí, las tenemos a la vista. Tenemos 3 preguntas que se nos plantean, 4 preguntas. La primera de ellas, ustedes las están teniendo a la vista, nos dice: ¿puede un creyente divorciarse? Vamos a leer las 4 porque suele suceder que muchas de ellas se relacionan. ¿Puede un hijo de Dios, dice la segunda, asumir que el divorcio en su caso es la voluntad de Dios? ¿Debe una pareja estar juntos solo por los hijos? ¿Es sano que un divorciado pueda volverse a casar? Así que, mis hermanos, tenemos 5 preguntas. Hermano Félix, puedes remitir alguna opinión hacia cualquiera de ellas y después también ejerceremos una aportación. Bueno, la primera pregunta, vamos a comenzar. ¿Puede un creyente divorciarse? La respuesta es no debe divorciarse. De poder, hay muchos que ya lo han hecho, pero ¿debe un creyente divorciarse? No. Y la razón se la voy a dar. Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Miguel Ángel comentaba de Efesios capítulo 5, versículo 25, en donde el mayor ejemplo que tenemos es el amor constante, eterno de Cristo. ¿Cristo se separaría de la iglesia? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la amó y la ama y siempre la va a amar. Por lo tanto, cuando nosotros miramos el divorcio, no debería ser una opción para el cristiano. Y con eso no estoy juzgando a cualquier persona que se haya divorciado, pero sí, Primera de Corintios capítulo 6 dice: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Yo creo que a un creyente no le conviene divorciarse por muchas razones que no la vamos a citar. Pero para responder a la pregunta, ¿puede un creyente divorciarse? Yo diría que no debe. Me uno en los comentarios a nuestro hermano Félix. No, un creyente no debe divorciarse. Sin embargo, hermanos, sí quiero que nos quede algo claro, que puede darse el caso, y lamentablemente sucede,
donde Dios con toda claridad muestra su deseo de restaurar y Dios muestra cuáles son las cosas que deben entrar en un nuevo orden. Y resulta que entre dos cónyuges nos topamos con uno de ellos que dice, ¿podrá Dios mostrarme que yo debo restaurar mi matrimonio? ¿Podrá Dios mostrarme en qué estoy fallando? ¿Podrá Dios decirme que estoy equivocado? ¿Podrá mostrarme que estoy equivocado? Dios podrá con toda claridad manifestar lo que Él quiere que yo haga y a pesar de eso, yo tomo la decisión de ignorar la voluntad de Dios y ejercer el divorcio, porque también puede darse el caso donde aplica la expresión de Jesucristo cuando Él dijo, por causa de la dureza de vuestro corazón, le fue permitido a Moisés dar carta de divorcio, pero como dijo nuestro hermano Félix, al principio no fue así. No, el matrimonio no es un mandato en la Biblia, en el sentido de que cualquiera puede ejercerlo si tiene el deseo. Entendamos que es una concesión. ¿Qué significa? Que cuando se llegan a dar casos de profunda dureza de corazón, Dios permite que la separación suceda para evitar un daño que de una u otra forma podría llegar a ser irreversible. Pero, por favor, que nos quede claro, porque ya lo hemos visto, no caigamos en ese error de que el ego venza a la voz de Dios, porque ese es el punto a donde muchas parejas cristianas que no deberían haber optado por el divorcio terminan divorciadas porque no están dispuestos a sacrificar el ego. Así que mis hermanos, nosotros somos nuestro peor enemigo. Con estos comentarios considero hemos dado un buen enfoque a las primeras dos preguntas. Sobre la pregunta 3, ¿debe una pareja estar juntos solo por los hijos? Última pregunta, ¿es sano que una persona divorciada se pueda volver a casar? Hermano Félix, si tienes algún comentario para más tarde volver a aportar algo sobre este punto. ¿Puedo ir a la pregunta 2 o continúo con la pregunta 3? Adelante, si hay algo que aportar, hermano Félix, adelante. ¿Puede un hijo de Dios asumir que el divorcio en su caso es la voluntad de Dios? Yo entiendo que tal vez hay muchas personas que están en una situación en la que ellos entienden que lo mejor para su matrimonio es el divorcio, en el sentido de que tal vez, eso es lo que entiendo el que está haciendo la pregunta quiere expresar. Puede ser que la situación ha llegado a un punto en la cual él dice, ¿tú sabes qué? Y me imagino que tal vez estará pensando en lo que dice Primera de Corintios, capítulo 7, cuando el apóstol Pablo especifica él mismo diciendo, esto digo yo, no el Señor, diciendo que él como una recomendación, si hay una pareja que tienen una situación ya que es insoportable, él dice, bueno, a paz nos llamó Dios. Él considera que tal vez separarse sería una opción. Pero el mismo apóstol Pablo dice en ese versículo, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Lo que yo entiendo es, en ningún caso en la Biblia es posible que uno diga que si divorciarse es la voluntad de Dios. Porque como dice Mateo capítulo 10, versículo 9, por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y yo creo que Dios no se contradice. Por lo tanto, yo creo que en esa pregunta nunca será la voluntad de Dios el divorcio. No sé si tú tienes que añadir algo a eso, Miguel. Gracias, hermano Félix. Añadiría yo que en el principio fundamentado en la Biblia, estamos en Fe Mueve Montañas completamente de acuerdo en ese punto, pero lamentablemente, como mencionaba yo hace unos minutos, hay personas que alejándose de la voluntad de Dios y de la voz del Espíritu dan completamente cabida a la carne y deciden responder en función de lo que quieren ellos y no de lo que quiere Dios. Cuando eso sucede, hermanos, estamos ante una persona que no escuchará la voz de Dios y ejercerá una decisión aun cuando ésta sea contraria a la voluntad del Señor. Cuando es eso, hermanos, entonces, si a paz nos ha llamado el Señor, a través de la separación, la pareja, sobre todo quien está actuando conforme a la voluntad de Dios, puede buscar su propio proceso de restauración.
Eso me lleva a aportar algo para la pregunta 3. ¿Debe una pareja estar juntos solo por los hijos? Por supuesto que no, porque los hijos no son las 4 cosas que yo debo recibir de mi pareja. La función de los hijos dentro de la familia es otra totalmente diferente. Como consejero, yo me he topado en muchos casos con matrimonios cristianos que, estando en conflicto, me han referido cosas como: en esta área nos está yendo increíblemente bien. Parejas que me dicen a mí: wow, es que el área sexual de nuestra vida está increíble. Pero curiosamente, esa área increíble no les alcanza para mantener juntos, porque siguen teniendo conflictos y siguen pensando en divorciarse, a pesar de que se supondría no deberían de hacerlo, porque esa área está muy bien, el área sexual. Lo mismo sucede con los hijos. De nada sirve decir tenemos a nuestros hijos y por ellos estamos luchando, porque Dios al matrimonio lo fundamentó para que fuera una fuente de alegría. Y esa fuente de alegría no es la voluntad de Dios que te la provean tus hijos. La voluntad de Dios es que te la provea tu pareja. Así que, ¿debe de estar junto solo por los hijos? No. Debe de estar junto por las 4 cosas que mencionamos. Pero la parte importante siempre será, recuerden, lograr que nuestro ego busque hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. En la última pregunta se nos plantea una situación: ¿es sano que un divorciado pueda volverse a casar? Así que aquí ya se nos presenta a una persona que ya culminó todo ese proceso y que ya es una persona legalmente soltera. Respondiendo no a la pregunta es bíblico, sino a la pregunta es sano, la respuesta sería sí. La persona es una persona joven que aún todavía está en condición de llevar vida sexualmente activa, siempre consideraré lo más sano que vuelva a casarse, porque al problema ya del pecado que se generó con el divorcio, muchas parejas, muchas personas, perdón, cristianas, que no han entendido la necesidad de llevar su vida en equilibrio, terminan cometiendo cosas atroces después por no entender que era bueno que se casaran. No olvidemos que para Pablo, algo que lo enseña muy claro en Primera de Corintios, el matrimonio es la mejor solución contra la inmoralidad. Créanme, en las iglesias se han dado casos de hermanos pasados los 55, 60 años, que después de haber estado divorciados por 15 o más años, han hecho unas cosas terribles hacia el interior de las iglesias, porque muy en el fondo, toda su carne está desatada por no haber entendido cuál era la voluntad de Dios para sus vidas. Es esta aportación de mi parte. Hermano Félix. Miguel, yo estoy tratando de ver otra perspectiva y es el hecho de que en mi mente yo estoy preguntándome por qué él se divorció. Es decir, si yo entendiera por qué él se divorció, puede ser que el primer matrimonio no funcionó porque él no buscó la voluntad de Dios. Puede ser que el primer matrimonio no funcionó porque tal vez él tomó una decisión apresurada. Es decir, no sabemos el concepto, pero hay una cosa que yo entiendo. Si tú entendiste que cometiste un error al principio, tal vez tú no buscaste la voluntad de Dios, lo mejor es que si lo vas a hacer por segunda vez, hagas, trates, entienda que lo mejor para tu vida es hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para que no cometas el mismo error. Porque lo digo por la razón de que hay casos también de que hay personas que se casan y vuelven a lo mismo. No sé si tú me estás entendiendo. Es decir, cometieron un error en el primer matrimonio y vienen ahora, se meten en otro matrimonio y no van, como tú dices, con la actitud de humillarse y no dejar que su ego tome el control. Y como resultado, van a caer en la misma situación. Así que lo que yo recomiendo, sí puede volverse a casar, pero solamente bajo las condiciones de hacer totalmente la voluntad de Dios, de entender que Él debe tener la dirección del Espíritu Santo para que sea Dios el que tome la decisión y no Él. Y obviamente que su vida espiritual sea lo primordial, que su relación sea lo primordial, para que Él pueda alcanzar y también pueda Él disfrutar del propósito eterno de Dios para con el hombre y la mujer, que es que sean una sola carne. Porque Dios no visibilizó el divorcio dentro de su palabra. Pero sí veo que hay muchas personas de que se divorcian
por las razones equivocadas. Y entonces quieren justificar su situación casándose otra vez y vuelven y cometen el mismo error. Creo que lo señalaste bien, hermano Félix, ¿no? Así como hay muchas parejas cristianas que se casan por los motivos equivocados, hay muchas parejas que se divorcian por los motivos equivocados. Y hay que entender que hay situaciones donde tal situación, estoy hablando del divorcio o de un nuevo matrimonio, se llega a presentar. Y por lo menos en la Biblia tenemos dos ejemplos. En un caso particular, claramente se infiere que este segundo matrimonio es como consecuencia de que en este caso la primera esposa ha fallecido. Es el caso de Abraham en un espacio, en una faceta del Génesis que pocos recuerdan, donde después de la muerte de Sara, Abraham vuelve a casarse. Y el otro caso que tenemos es el caso de Moisés, donde Moisés, estando ya durante el éxodo en la tierra prometida, decide tomar una esposa, solo que aquí no se nos explica qué pasa con Sétura, su primer esposo, tanto que incluso esta decisión provoca que la gente, los hermanos de Moisés, se pongan en contra de él y le critiquen por haber tomado una nueva mujer porque ni siquiera era parte del pueblo de Israel, era una mujer cusita. Y sin embargo, Dios ejerce disciplina en quienes lo criticaban, demostrando que él, Dios, no estaba en contra de la decisión que Moisés había tomado. Pero estoy totalmente de acuerdo con el hermano Félix, pero todo va en función de las circunstancias que se están viviendo. No podemos esto verlo como una receta donde, oh, sí, esto no está funcionando, me divorcio, cuando realmente lo que está pasando, por lo que vimos en el tema, es un aumento exagerado de nuestro ego. El único que quiere es salirse con la suya y no hacer la voluntad de Dios. Lo primero es hacer la voluntad de Dios y humillarse totalmente. Ahí, créanme, que va a estar la solución a prácticamente cualquier problema que un matrimonio pueda tener. Hermano Félix. Miguel, hay otra pregunta. Yo veo que dice 5. 5, la buscamos porque yo tengo aquí a la vista solamente estas. Ok, voy a dejar de compartir mi pantalla para poder manipular mejor las preguntas en lo que puedo verlas. Mis hermanos, les recordamos que si hay alguien que tiene una pregunta general, no importa si va con el tema o no, si alguien tiene una opinión en cuanto a la cápsula de fe que nuestro hermano Paco hizo, o cualquier opinión que quiera dar, los micrófonos están abiertos, no hay ningún problema. También Quisiera recuerden, preguntar algo, hermano. ¿Y cuál sería entonces el límite para que una pareja, ya sea un hombre o una mujer, eh, pueda divorciarse? Porque debe haber un límite en cuanto a lo que se puede soportar hasta donde se debe humillar la gente. Porque yo he visto parejas que uno de los dos se humilla hasta lo sumo y el otro sigue rechazando hasta que han tenido que separarse, porque la verdad es que si tú te humillas y pides perdón y el otro no accede, siendo los dos cristianos y el otro se desvía, pues yo pienso que debe haber un límite, ¿verdad? Para esas cosas, porque a veces muchas mujeres aguantan muchos vejámenes, tanto psicológico como físico, con tal de que mantener ese matrimonio cristiano y que solamente ella lo está manteniendo porque su compañero no está aportando nada. Y ellas siguen ahí, por años y años. Y nunca alcanzan esas 4 cosas que el hermano explicó ahí, porque no tienen esa compenetración con su compañero, aunque sean cristianos, o viceversa, puede ser que uno de los dos sea cristiano y el otro no. O sea, debe haber un límite, me imagino, ¿verdad? Porque todo ser humano tiene un límite. hermana, Perdón, hermano Félix, perdón la interrupción, solo es para leer la pregunta que no está a la vista, porque creo que va relacionado con lo que la hermana nos plantea y te escuchamos, hermano Félix. La pregunta dice así: si nuestra esposa dice, no te amo y no me duele, descubrimos que Dios nos manda amar a nuestra pareja como Jesús amó a la iglesia. Así está planteada la pregunta. Si nuestra esposa dice, no te amo y no me duele, descubrimos que Dios nos manda amar a nuestra pareja como Jesús amó a la iglesia. Hermano Félix. mi hermana Ana Rita, creo que es tu nombre, te voy a responder bíblicamente primero. El perdón no tiene límites. Eso es bíblico. Cristo nos manda a perdonar como Él perdonó. Y si el amor de Dios no tiene límite, tampoco el perdón. Eso es lo que la Biblia especifica
y yo no puedo salir de ahí. Pero también, al mismo tiempo, yo no sé las circunstancias específicas de un matrimonio. Yo no sé la situación de una persona específica está pasando. Yo no sé tampoco hasta qué punto ese matrimonio ha resistido en el caso de la mujer o del hombre. Pero en primer lugar, para eso tenemos pastores en las iglesias que tal vez pueden tener un acercamiento y pueden tal vez determinar la situación. Para eso también tenemos el hecho de que el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7, él da como una sugerencia, no como un mandamiento, como una sugerencia, el que si hay una persona que están los dos que no pueden estar juntos, a paz no llamó Dios. Entonces, es una pregunta que yo creo que es un poquito compleja y tal vez Miguel, que tiene más experiencia que yo en lo que es la consejería matrimonial, puede darte otra perspectiva. Pero respondiendo específicamente a lo que tú me estás diciendo, yo creo que si hay abuso físico, eso hay que tomarlo en cuenta. Yo creo que si hay abuso a los niños, un sinnúmero de situaciones que ya hay que poner un límite, que incluso las autoridades mismas lo pondrían, hay que tomar cosas en cuenta, pero en cuanto a lo bíblico, el perdonar es ilimitado, 70 veces 7 dice la Biblia. Añadiría, hermana, dando respuesta a tu pregunta, que en el sentido estrictamente doctrinal, coincido totalmente con el punto de vista del hermano Félix Frías. No encuentro ninguna falla en su lógica bíblica. Sí, el perdón debe de ser amplio y debe ser expedito, o sea, automático. En el momento en que la ofensa llega, el perdón debe ser ejercido para evitar la presencia de raíces de amargura. Pero, aclaro, viendo las cosas en un sentido estrictamente que tenga que ver solo con la integridad de las personas. No estoy hablando para nada en ningún punto de vista que esté basado en ningún versículo de la Biblia. Lo dejo bien claro. Pero desde el sentido estricto de lo que es la integridad, como consejero, yo siempre he recomendado a las mujeres, porque tristemente esto sucede más en cuanto a la violencia de hombres hacia mujeres, yo siempre les he insistido, cuando ya tu integridad como persona está en riesgo, no tienes nada que estar haciendo ahí. No puedes correr el riesgo de ser lastimada físicamente, violentada sexualmente, porque hay muchos esposos, y entiendan bien lo que voy a decir, porque yo he aconsejado matrimonios donde los esposos han violado a sus esposas, porque finalmente la correspondencia del placer sexual es mutuo. Y aun cuando somos esposos, yo no puedo ejercer dominio en esa área, porque debe de ser totalmente voluntario. Y hay ocasiones en que a veces para dañar a la persona, también el esposo o la esposa empiezan a dañar a los hijos también. Y ahí considero que es responsabilidad de cada creyente, como decía mi hermano Félix, tomarse de la mano de aquellos pastores o ancianos de las iglesias que conocen perfectamente bien las circunstancias, para que tomados de la mano de ellos, tal vez se pueda llegar a una decisión de la que se habla poco, porque entendamos, no está contemplada en la Biblia, pero que emocional y psicológicamente puede dar mucha ayuda. ¿A qué me refiero? A la separación temporal. A veces es bueno que ante una situación tremendamente tóxica, donde ya no está operando Dios, porque una de las personas está totalmente gobernado por el ego, dejemos entonces que si Dios a través de mí, me uso como ejemplo, si a través de mí como varón esposo, yo no logro generar el impacto que Dios quiere en la esposa, entonces tal vez tengo que separarme para dejar que sea Dios quien trabaje directamente con la persona y le haga entender las cosas que yo ya no puedo. Y tal vez esa separación temporal, donde no se ejerce ninguna clase de divorcio legal, puede ayudar a que la persona recapacite, lo que puede ser, créanme, una buena alternativa y que yo he visto que ha resuelto conflictos en muchos casos. Pero reitero, que una decisión así sea tomada de la mano de los pastores y líderes correspondientes, que son los que conocen perfectamente la situación de esa pareja. Pero siempre como consejero, y sé que tal vez esto no pueda ser del agrado de muchos, nunca estaré de acuerdo en pedirle a una persona
que mantenga una relación donde ya está siendo tratado indignamente, cuando ya estamos perdiendo nuestra dignidad, donde ni siquiera Dios siente ni nunca sentiré el deseo de humillarnos, nunca estaré de acuerdo que entonces sí dejemos que un hombre o una mujer me estén humillando y me estén restando mi valor como persona, porque más tarde o más temprano eso va a restar mi valor como ser espiritual y siervo de Dios y afectará mi relación con Dios. Ante esos casos, yo considero que debe haber separación, pero nunca, nunca para mí la primera alternativa será el divorcio. Jamás, jamás, pero que sea tomado de la mano de líderes para que tal vez una separación temporal sirva y ellos como líderes y pastores hagan su trabajo y busquen a los que están lastimados y los restauren para que ya restaurados, en palabras simples, con el ego humillado, intenten volver a conectar. Hermano Félix. Y hermana Ana, espero que hayamos respondido tu pregunta. Muchas gracias. Dios le bendiga. Amén. Si hay alguien que tiene otra pregunta, algún comentario, los micrófonos están abiertos. En cuanto a las preguntas desde el chat anónimo, estamos igual, hermano Félix, no tenemos ninguna otra pregunta. Ok, mis hermanos, entonces, si no hay otra pregunta, si no hay otro comentario, vamos a concluir con lo que tiene que ver con la conferencia. Vamos a abrir los micrófonos para saludarnos, si ustedes quieren. Así que vamos a terminar con una oración, dando las gracias al Señor por el tema de esta noche y esperando que, si es la voluntad del Señor, nos veamos el próximo mes. Así que le voy a pedir a nuestro hermano Paco, si es posible, que pueda concluir con unas palabras de oración. Claro que sí, mi hermano. Vamos a concluir con una oración. Mis hermanos, quien guste acompañarnos, cierre los ojos. Señor eterno, te damos gracias por esta tarde-noche, Señor, que nos has permitido estar hablando, Señor, y sobre todo el estar escuchando de parte de nuestros hermanos la enseñanza, Señor, que tú nos has provisto en esta tarde, Señor. Esa pregunta, Señor, que seguramente muchos de mis hermanos que están en matrimonio, Señor, quizás algunos se lo han hecho, quizás algunos otros no. Pero, ¿qué es necesario, Señor? ¿O qué es lo que tendríamos que hacer como creyentes? ¿El divorcio o perdonarnos, Señor? Y la respuesta es bien clara de parte tuya, Señor. Tú nos mandas, tú nos pides, tú nos muestras, Señor, que la primera opción que nosotros tenemos que pensar y la única opción que tenemos que pensar en nuestras mentes es el perdón. Gracias, Señor, por el tan interesante tema de parte de nuestros hermanos. Te agradecemos, Señor, la provisión que tú les has dado, Señor, a través de la sabiduría, Señor, de parte tuya. Cuídalos a cada uno, Señor, y gracias por estos momentos que nos permites tener, Señor, de enseñanza a través del Ministerio de Fe Mueve Montañas, Señor. Que todo esto sirva a mis hermanos, Señor, y seguramente a las personas que nos estarán viendo, Señor, después en las reproducciones, Señor, offline. Señor, lleva en tus manos todo esto. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, los micrófonos están abiertos para los saludos. Bendiciones. Hermano